Dios mío, han pasado muchísimas cosas en estos meses. Tenía muchísimo sin subir video también, pero es que había muchas cosas pasando. Entonces, pues por eso no podía subir video. Y bueno, de todos modos ya estamos aquí, así que vamos a empezar. Como pudieron ver en el título de allá abajo, hoy estaremos hablando acerca de, creo que mi inversión más ambiciosa. Y pueden creer que yo no tenía dinero para hacerla. No tenía un centavo cuando básicamente se apareció la oportunidad. Así que vamos a estar hablando de todo esto en este video. Hola, ¿qué tal? Yo soy Katherine y en el video de hoy estaremos hablando de cómo compré mi primer apartamento. Así que si te interesa este tipo de contenido, por favor, déjamelo saber allá abajito. Vamos a empezar. Y en el video de hoy no le estaré hablando ni de cifras ni nada de eso, sino más bien de cómo fue mi proceso, cómo fue todo esto para mí. Y aparte también estaré hablando de las cosas que aprendí en este camino. La idea de este video es para poder motivarlos y darle una pequeña idea de cómo quizás pueden hacer esto para ustedes, porque sé que todos soñamos con tener nuestro propio lugar y es muy común que no sepamos por dónde empezar. Eso me pasaba a mí todo el tiempo. De hecho, yo sabía que quería hacer una inversión grande, pero no sabía ni en qué, ni dónde, ni por cuánto, ni nada. O sea, yo nada más sabía como quiero comprar algo, pero no sé qué quiero comprar. Quiero formar parte de negocios un poco más grandes y la verdad no sé en qué. Solo sabía que quería formar parte de algo que para mí, para mis posibilidades, ya iba a ser grande. Porque les cuento, yo he trabajado desde los 19 años y yo decía como, ok, ¿ahora qué? Como que quiero invertirlo en cosas más grandes, porque yo tenía mi pequeño negocio que me salía bastante rentable, me iba bastante bien. Y yo decía como, ya invertí fuera de mi negocio, invertí en otras cosas, ese dinero del cual le hablo, y yo decía como mi negocio generaba suficiente como para yo poder, aunque yo tuviera ese dinero ya invertido, yo pudiera seguir ahorrando por otra parte mientras ese dinero generaba más dinero. Entonces yo decía, ok, ahora ya yo tengo mi negocio, ya invertí en algo que para mí era grande por la cantidad de dinero que invertí, pero ahora quiero invertir en algo que sea aún más grande, como más retador. Y el caso fue que en este año yo tuve muchos cambios, me mudé de país, tuve que batallar mucho con el tema del idioma, aunque ya yo tenía una base porque ya yo había estudiado el inglés en mi país. Entonces yo decía como, este año yo no quiero ponerme metas financieras, ¿sabes? No quiero como preocuparme mucho por el tema financiero porque ni siquiera tenía trabajo. Entonces ya luego cuando empecé pues dije, mi meta este año simplemente va a ser estudiar inglés. Esa va a ser mi meta, me voy a poner a estudiar inglés. Cuando ya yo pague mis cursos de inglés, ya yo haga mi curso de inglés, ya para el otro año pues yo me pongo metas financieras porque ya voy a tener obviamente un trabajo, ya voy a estar como más estable. Entonces como que yo no tenía en mente ni ahorrar dinero, ni un monto, ni nada. Solamente mi meta era aprender inglés este año. Pero cosas pasan y aparte es bastante costoso cuando tú te mudas de país porque básicamente tienes que comenzar a comprarte tus cositas. Al principio gastas dinero porque pues no estás generando quizás suficiente o no llegaste al país ya con un trabajo, ¿sabes? Entonces tienes que como que gastar dinero. Entonces eso fue lo que a mí me pasó. Yo como que no podía ahorrar suficiente porque lastimosamente como que tenía que estar comprando mis cositas para poder estar cómoda. Como que yo sabía como este año no me voy a forzar mucho con el tema de lo financiero porque sé que no voy a poder y me voy a frustrar mucho. Entonces pues nada, yo lo que hice fue básicamente quise poner ninguna meta para no caer en la frustración de que quizás no logre mi meta. Entonces aparte de que se presentaban unas cosas tras otras y pues eran cosas que yo lastimosamente no podía controlar. El caso fue de que sucedió un hecho muy lamentable en mi vida y yo tuve que ir a mi país. Entonces estando allá, ya en los días que yo estaba supuesta a venir, o sea como un día antes de yo venir, yo veía que estaban construyendo unos apartamentos ahí, pero no tenía valla ni decía quién era que estaban como construyendo, no decía constructora, no decía nada, ninguna información, y por ende como que cada vez que yo pasaba yo nomás me quedaba como admirando los apartamentos y tal, pero no había información de quién eran los que estaban pues construyendo. Entonces un día antes de yo venir, yo andaba buscando una propiedad para que un familiar se mudara ahí. Entonces andaba como dando vueltas con una persona que pues me ayuda con los mandados y así. Entonces yo dije, mira, esos apartamentos están muy lindos. ¿Quiénes están construyendo eso? Eso no tiene ni valla, no tiene nada. No dice quién está construyendo. Y me dijo, oh, pero eso lo está construyendo fulano de tal. Y yo,
no relajes, eso es en serio, no me mientas. Hice lo que tenía que hacer en ese momento y luego me dirigí pues al lugar donde él me dijo que eran los que estaban construyendo, a obtener más información y todo esto. Me dijeron cuánto era el monto para apartarlo, pero yo tenía un problema, que era el factor tiempo. Yo me iba, o sea, y básicamente yo como, ok, obtuve la información y me fui huyendo a ver los apartamentos. Y pues aún estaban en ese tiempo en periodo de construcción, todavía están en eso, todavía no lo han entregado. Pues yo cojo y llamo a mi papá. Yo, papi, no sabes, están aquí unos vendiendo unos apartamentos, están muy lindos, Coge y le digo, papi, ven a verlos. Y mi papá pues va a verlo. Mi papá, él es abogado, entonces aparte de todo, él también ha construido varias casas y así, o sea, como que él sabe un poco tanto de lo legal como es. Pues yo le dije, papi, lo están vendiendo tanto, papi. Y pues nada, él pues lo vio, me dijo, Catherine, está muy bien. Al principio no le convenció mucho el precio, pero yo le veía potencial, Entonces, pues nada, yo tenía que irme. Yo le dije, papi, por favor, encárgate de la parte legal, investígame y revisa, como él tiene más experiencia con todo esto, también con negocios y tal. Le dije, papi, por favor, revisa la información sobre todo lo que tenga que ver con lo financiero. Investígateme de eso, investiga que todo los papeles estén en orden, como por favor ejerce como abogado en este momento, intercede como abogado y por favor procura que todo esté correcto. Pues yo dejé a papi como a cargo de eso y yo pues me vine, ya tenía que venirme. Pues mi mamá es contadora, entonces yo le dije, mami, mira, esto tal. Entonces yo le dije, mami, saca los números y tal, pero había un detalle y el detalle era que yo no estaba lista financieramente para esa inversión, porque yo incluso había hecho ese viaje a Dominicana y había sido completamente de imprevisto, o sea, yo no estaba contando con ese viaje y yo acababa de estar en Dominicana 3 días antes, o sea, yo en una semana compré 2 vuelos, o sea, yo viajé 2 veces prácticamente a Dominicana. En este punto del video quiero que tengas claro como que si vas a hacer una inversión, por favor, empápate y oriéntate de las personas como más competentes en ese momento. Gracias a Dios yo contaba con mis padres, como que mi mamá podía hacerme los cálculos y mi papá podía gestionar todos los aspectos legales del procedimiento. Pero por favor, aunque tú no sepas mucho del tema, como apóyate de personas que sí sepan de esto, porque es muy fácil perder el dinero, es muy fácil hacer malas inversiones cuando no sabemos la información correcta o no manejamos cierto tipo de información. Entonces quiero que tengas eso muy pendiente cuando vayas a hacer una inversión, y más cuando estamos hablando de mucho dinero. Uno de los mayores retos que yo tenía en este punto era que yo no contaba con el dinero para poder comprarlo, es decir, como ellos te daban, tú tenías que dar un inicial. Primero tú tenías que apartarlo con un monto, ¿verdad? Yo disponía de ese monto, pero el inicial, yo no disponía de ese inicial. Entonces yo no estaba lista, no estaba lista en ese momento. Gracias a Dios que la chica me comunicó que era como para final de año, porque los proyectos estaban supuestos a entregarse hace mucho tiempo atrás, pero por motivos de lluvia y muchas cosas que se presentaron pues estaban atrasados con las entregas. Entonces eso fue algo que me benefició mucho, porque eso me dio tiempo a mí de yo poder como organizarme, y eso fue algo que básicamente fue lo que me permitió hacer este tipo de inversión. Entonces yo no contaba con el dinero, yo no tenía el dinero para hacer pagar el inicial. Entonces yo pues hablé con mi mamá, pues nos pusimos a calcular y le dije, mami, necesito que me ayudes. Entonces mi mamá fue como ese soporte. Mi mamá y el esposo de mi mamá pues fueron los que me ayudaron. Hicimos esto pues en conjunto y pues con mucho esfuerzo tenemos 2 trabajos. Fue como logramos poder recaudar el dinero del inicial. Esa es otra cosa que quiero que sepas, como que no siempre estamos listos, pero aún así, como si tú haces los cálculos y analizas y tomas muchas cosas en cuenta, a veces no hay que tener las cosas ya a la mano para poder lanzarte. A veces simplemente lánzate y vemos cómo lo resolvemos en el camino. Y eso fue algo que me funcionó a mí. Yo tenía muchas cosas en mi contra, porque en el trabajo pues nos daban overtime, ya no nos estaban dando overtime. Yo había aplicado para otros empleos aparte de este que tengo, y curiosamente todos me llamaban y todos me decían ven, y yo como, pues yo tenía un viaje pendiente a Dominicana, del cual yo decía como, oh Dios mío, pero es que yo voy a tener que pedir un permiso de tanto acabando de entrar. O yo, por ejemplo, me decían tienes que trabajar viernes, y eso me chocaba con el otro trabajo, y yo pues no puedo trabajar el viernes. Entonces eso era como que me tenía muchas trabas, había muchas trabas en verdad. Y
pues era muy estresante. Al principio era muy estresante porque decíamos cómo nos metimos en el lío y no sabemos cómo vamos a salir del lío. Pero nada, salimos victoriosos en esta vuelta. Quiero que sepan que yo tuve un gran reto económico, mi familia tuvo un gran reto económico, pero yo gracias a Dios pude disponer del apoyo de mis padres y pude disponer del apoyo de mi mamá aquí y mi padrastro y hacer esta cosa pues ya en conjunto. Entonces, como que quiero que tengas eso en cuenta. Quiero que tengas eso en cuenta porque a veces nosotros no estamos listos, pero apoyándonos en personas de confianza, tú sabes, como que se nos hace posible lograr pues nuestras metas y nuestros objetivos. Al final de meses trabajando muy duro, básicamente nosotros no descansamos, nosotros no teníamos un solo día libre y básicamente ese día libre era para hacer muchísimas cosas, ir de compras al supermercado, como que todas las cosas personales que teníamos que hacer las dejábamos para ese día y al fin y al cabo no descansábamos. Entonces yo estaba trabajando y cuando tenía un chancecito pues iba y entrenaba, o sea, era una locura cómo estábamos manejando las cosas, pero al fin y al cabo, en el momento en el que pudimos lograr esto, fue como ese alivio, ese orgullo, esa cosa de Dios mío, lo logramos, Dios mío, lo hemos hecho, Dios mío, salimos victoriosos de esta. Fue como esa mezcla, o sea, fue algo impresionante porque fue una situación que al principio nos estresó mucho. No estábamos listos, no sabíamos muy bien cómo íbamos a hacer las cosas. Y ver que pudimos, o sea, fue como, oh Dios mío, gracias Señor. Y va la parte que quiero que te quedes de este video y el motivo por el cual quise hacerlo. Y es que te quedes con esta información de que no necesitas tenerlo todo resuelto desde el inicio. Se vale muchísimo pedir ayuda y apoyarte en otros. El trabajo y la disciplina son lo que al final y al cabo hacen posible que logres tus metas. Si tienes el sueño de poder comprar tu propio lugar, empieza a organizarte desde este momento. Infórmate, ahorra, porque las oportunidades llegan y lo importante es estar atentos y a veces no tanto listos, pero sí atentos de ese momento en el que te llegan las oportunidades. Espero que mi pequeña historia o experiencia te inspire y te motive a poder comenzar a trabajar y a soñar con todo esto que puede ser un mundo de posibilidades para ti también. Y nada, eso ha sido todo por el video de hoy. Recuerda que aquí somos amigas y lo que buscamos es crecer juntas. Nos vemos en un próximo video. Espero estar mucho más activa en estos días, pero es como les he estado comentando. He tenido 1.700.000 cosas que hacer y pues ya cuando estoy en la casa pues ya es de noche y no puedo grabar. Pero quise aprovechar el día de hoy para poder hacerle este video y espero que pues les sirvan para que tengan idea de más o menos o cómo es el proceso o te dé una noción de cómo puedes empezar. Así que nada, nos vemos en una próxima. Bye.